2328-200. Siempre es importante que la ciudadanía manifieste lo que piensa. Esto acrecenta la democracia, aunque a algunos no les guste. Lastimosamente, siempre se rompe el hilo del lado más fino, pero vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos entrevista, 8 de la mañana, 44 minutos. Ya no lo tenemos vía Zoom, ahora sí lo tenemos presencialmente al doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobierno. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto verlo. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por lo más duro o por lo más fácil? Siempre lo más duro, siempre lo más complicado. Buenos días, un gusto poder estar acá. A ver, usted tiene bastante experiencia. Usted ha sido ministro, ha estado... Gobernador también. Gobernador, sí, por supuesto. La Asambleísta. cátedra creo que es más difícil que todo, porque hay que afrontar y estar frente a los alumnos, que después con el tiempo, si usted dijo algo malo, se replica lo malo y creo que es más complicado. Ha tenido esa oportunidad, ahora creo que lo veo, no lo quiero decir, pero lo veo bastante activo en las redes, tiene alguna aspiración política, no me lo diga, la ciudadanía se lo va a preguntar, seguramente ya mismo llaman, pero ya tenemos un presidente de la República con 6 meses de gobierno, después de una muerte cruzada, que la Constitución lo permitió, y estamos como estamos ahorita. ¿Cómo vio usted el mensaje del presidente de la República en comparación con los que usted ha visto anteriormente? Las cifras, la forma, ¿qué retos tiene el presidente de la República, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación a los tiempos que nos vemos por acá. Bueno, sí nos hemos visto por Zoom, pero sí, es verdad que una cosa es una cosa y otra es otra. Así es. Y qué bueno estar por acá ya conversando con ustedes y saludando a mis amigos de Radio Morena y de Radio Unión, por supuesto. Mire, yo creo que el informe de la Nación del presidente tiene dos partes muy diferenciadas, que son clásicas en política, pero que aquí se mostraron de forma muy evidente, que es la forma y el fondo. Okay. De la forma hay mucho que decir. Se puede hablar de los zapatos, se puede hablar de los videos, se puede hablar de la puesta en escena, que siempre es interesante, o de lo corto que fue el mensaje a la Nación, 28 minutos es como poco. Se puede decir muchas cosas de la forma, pero al final del día es solo forma. Y eso nos deja también sobre el segundo tema, que es, bueno, ¿y del fondo qué? Y el fondo es lo importante sí, de lo importante qué. Y allí sí hay mucho que discutir. He estado viendo y siguiendo las noticias desde que salió el informe de la Nación, y claro, hay muchos cuestionamientos, no solo en redes, sino en medios de prensa, en medios oficiales, en portales, sobre las cifras que dio el presidente. Y eso arroja, ayer un par de periódicos fueron muy duros sobre la verdad de las cifras, muy duros. Y eso arroja un primer problema, que es la credibilidad del presidente. Creo que él subió con una credibilidad muy importante. Pero goza de popularidad el presidente. Pero una cosa es ser popular y otra cosa es tener credibilidad. Son dos cosas totalmente distintas. Uno puede ser popular y yo conozco varias personas, no solamente en el ámbito de la política, sino de diferentes espacios que son populares, pero el tema de la credibilidad es otra cosa. La credibilidad no se cimenta en una puesta en escena. La credibilidad es algo que se va construyendo con decisiones sólidas, inclusive diciéndonos lo que no nos gusta. Alguna vez uno de los grandes líderes que ha tenido la humanidad, especialmente en tiempos de guerra, Winston Churchill, dijo en un discurso que no le podía ofrecer nada más al pueblo inglés que sangre, sudor y lágrimas. Lo criticaron por eso. Y lo criticaron por eso. Casi lo crucifican. Pero es probablemente una de las mayores verdades y que lo hizo pasar a la posteridad. Así es. Porque no le estaba diciendo mentiras a su pueblo, sino diciéndoles vamos a entrar a una guerra y esto es lo que nos va a pasar. Pero también les dijo, pero ojo, vamos a luchar. Vamos a luchar por aire, por tierra, por mar, en las calles, en los bosques, en las playas, y vamos a ganar. Y vamos a vencer. Las dos cosas se las dijo. Y las dos cosas están en la historia. Entonces, ese camino no parece haber sido el que hasta el momento haya recorrido el gobierno. Porque no nos ha dicho con claridad el diagnóstico, no hemos visto con claridad su plan y no hemos visto con claridad los avances. Que sin duda puede haberlos.
el riesgo país ha bajado. Sí. Los delitos en unos se han disminuido, como el asesinato, pero en otros, como el secuestro, la extorsión, han aumentado. Pero eso tienen que decírnoslo con claridad y con contundencia. ¿Cómo se está comportando la economía? ¿Qué se ha hecho en salud? ¿Qué se piensa hacer de cara a las próximas semanas y a los próximos meses en materia de seguridad? ¿Cómo vamos a trascender de la política represiva que existe actualmente en materia de seguridad? Porque eso es lo que exigen los tiempos. Hay que salir a combatir el delito y es normal, es lógico, a qué es lo que se va a hacer después, cómo vamos a trascender a las políticas sociales, cómo vamos a recomponer el modelo de gestión de las cárceles, cómo vamos a dotar al Ecuador de un sistema de rehabilitación social que sea efectivamente una rehabilitación y no una consagración de las cárceles en universidades del delito. Entonces, Más de lo mismo. más de lo mismo. Entonces tenemos que saber cómo salimos de la ratonera. Ya no queremos queso, queremos salir de la ratonera. Y esa es la hoja de ruta. Pero ¿cómo, pues, doctor? Usted me habló ahorita de la historia, me habló de Winston Churchill, Inglaterra. Yo le pongo otro panorama. En el tema delincuencial, la Cosa Nostra en Italia, la Angraneta creo que se llama también allá. Aquí al lado de nosotros, 70 años luchando contra el narcotráfico, Colombia. México, al lado de Estados Unidos, tantos años luchando contra el narcotráfico. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ellos siguen, los delincuentes siguen. Los delincuentes siguen, pero los países tienen que luchar, pues. Y la otra lección que nos enseñan ellos es que sin alianzas estratégicas y sin políticas sociales no se puede ganar esta lucha. Desde lo represivo no se la va a ganar. Porque los delincuentes también piensan. No, y son organizados. Y tienen plata. Y están enganchados con carteles internacionales. Y reciben refuerzos. Y se meten por las fronteras, se meten por los mares. Entonces, estamos en una lucha, porque tampoco es que se puede cerrar el Ecuador y decir, bueno, ya no se pudo, nos vemos amigos, apagamos la luz y todo el mundo se va a vivir a otro lugar. No, aquí va a seguir viviendo gente. Claro. Esperanzada en que las cosas van a mejorar. Por lo tanto, la lucha que tiene que darse es en varios frentes. Y tiene que hacerse al mismo tiempo. Y tiene que haber una versatilidad y adaptabilidad condicionada al hecho de que somos un país pequeño para una talla latinoamericana, y también somos un país muy diverso. Nadie ha querido construir políticas públicas sobre la diversidad que nosotros tenemos, porque a veces estamos tan acostumbrados a ella que ni la vemos. Sí. Pero somos un país, yo lo veo, porque sigo siendo profesor de universidad, y cuando veo el espectro de mi clase digo, qué distintos que somos. Claro que sí. No solamente desde lo físico, sino desde lo mental, desde lo cognitivo, desde las expectativas que tenemos de vida, en tradiciones. Y eso que ha sido visto, a mí me tocó una experiencia muy fuerte en el Ministerio de Gobierno, cuando tuve a cargo las negociaciones para llevar a cabo la firma del Acta por la Paz. Sí, pero lo que a mí personalmente me sirvió mucho como ejemplo político fueron no solamente esas manifestaciones, sino otro que vino después con las mesas de diálogo. Ahí es donde se pudo apreciar, primero, la enorme diversidad que tenemos como país, pero segundo, la realidad de que sí es posible buscar la manera de construir sobre esa diversidad. Y mientras yo estuve de ministro de Gobierno, esas mesas siguieron funcionando. Tanto es así que hasta el día de hoy se puede decir que desde el punto de vista político-social de los movimientos sociales, la situación se ha mantenido razonablemente estable, pese a la convulsión, porque ya la gente se olvida. O cuando uno soluciona los problemas, se olvida la gente. Pero hasta hace poquito nomás teníamos un escenario muy, muy convulsionado en materia de movimientos sociales, pero hoy está bastante más tranquilo y eso que hemos pasado cosas. ¿Pero por qué? Porque de todas maneras se llevó a cabo un trabajo que es el que en cierta forma rindió frutos. Doctor, ¿y esa es la respuesta de por qué los movimientos sociales indígenas no han salido a protestar? ¿O a qué se debe? Porque el señor Leonidas Issa sigue manteniendo que el presidente actual del país no sirve para nada prácticamente, lo dice en palabras. Es una parte de la respuesta, pero yo creo que las mesas de diálogo fueron un aporte enorme al Ecuador en términos de acercar el Estado a los más desfavorecidos, a los más olvidados, a quienes el sistema siempre les había dado la espalda. Y la otra cosa que es importante y que la gente y los líderes políticos, es que es una pena con los líderes políticos muchas veces, que no se han dado cuenta, es que allí se trataron probablemente más del 90% de los problemas del país. Así es. Fueron 10 mesas donde se trataron aproximadamente 700 temas. Se tomaron resoluciones, fueron 244 acuerdos, otro tanto de desacuerdos, 50 y pico de desacuerdos.
pero se tomaron resoluciones que finalmente fueron calmando a un país agobiado, que es un poco lo que se tiene como producto hasta el día de hoy. Pero claro, hay otras luchas también que hay que llevar a cabo, como por ejemplo la lucha contra la inseguridad. Mi concepto es que esta batalla contra la inseguridad no se va a poder ganar solamente con las Fuerzas Armadas en las calles, o solamente con la extradición, o solamente con políticas represivas de operativos y de gente encarcelada. No va a poder ser así. Tiene que armarse todo un cuaderno de políticas sociales, tiene que involucrarse a los gobiernos locales, tanto prefecturas como alcaldías, tiene que establecerse un paraguas de colaboración entre lo público y lo privado para que pueda llegarse a resultados en corto y en mediano plazo. Y en esto también ayuda un poco la experiencia. Hace 15 años que yo fui gobernador de esta hermosa provincia, 15 años ya. Y me acuerdo que lo primero que me di cuenta cuando a la semana de estar en la gobernación fue que no había un Consejo Provincial de Seguridad. O sea, la gobernación del Guayas no lideraba un Consejo Provincial de Seguridad. Entonces dije, esto es un tema obvio. Si es tan obvio, ¿por qué no lo han hecho? No sé si por vagancia o por descuido, por negligencia, pero esa misma semana, la semana de estar yo en el puesto, nosotros armamos un Consejo Provincial de Seguridad. En esa época, bueno, ya se había salido Santa Elena con los 25 cantones. Inclusive estaba una representación de la ciudad de Guayaquil, que en ese momento mantenía una disputa importante con el gobierno, pero logramos bajar los índices de inseguridad, sobre todo de los estruches, de los asaltos en motos y de los robos de carros, que era lo que en ese momento preocupaba más a la población. Hoy los tiempos son distintos, las cosas han cambiado, ya la provincia no es aquella provincia que conocimos hace 15 años, los desafíos han cambiado, pero el concepto de la coordinación, de la diversificación en las políticas públicas, del trabajo entre lo público y lo privado y de las políticas sociales se mantiene vigente. Entonces hay que implementarlo. Y eso es un poco el reproche que se le hace actualmente al gobierno. Ok, no vamos a poder hacer todo ahora y está claro que es muy poco tiempo para obtener resultados contundentes, pero díganos cuál es la hoja de ruta, por dónde vamos a transitar y en qué fecha se esperan esos resultados. Doctor, cuando empezó el conflicto armado interno se veía la presencia de militares, se veía operativos, la gente se sentía un poco tranquila en las 2 primeras semanas. Luego eso fue disminuyendo. ¿A qué se debe? No hay suficientes recursos, ya hay un IVA del 15%. ¿Qué nos pueden decir? Usted fue ministro de gobierno, ¿no? A ver, esa es otra constatación. El Estado tiene una escasez casi endémica de recursos. No tiene plata el Estado. No tiene plata. Tiene 1.700 millones de dólares para seguridad, dijo el presidente. Ahí, en teoría está destinado a 1.700, hay que ver dónde se los ejecuta, pero hay que verlos en la calle. Es otra cosa. Usted cuando va a Estados Unidos, ¿no? Sí. Cuando va a Estados Unidos, a mí me impresionó esto, por ejemplo, en una ciudad en Estados Unidos, en Miami, iba yo caminando ahí por una de esas calles y había una señora que estaba en una esquina que era una vagabunda. O sea, en realidad no es que era alguien peligroso, era alguien que estaba ahí sentado y en un momento tuvo un incidente con alguien que entraba, con algún dependiente ahí de la tienda de venta de ropa a la cual intentaba ingresar. Bueno, no le alargo el cuento. En 3 minutos había 3 patrullas, se va un policía que parecía el sobrino de Robocop con una pistolota así, una de esas, no sé si no era AK-47, una cuestión bien moderna, pero un escándalo para más de una vagabunda que estaba ahí. O sea, ¿qué es lo que se vio ahí? Una abundancia de recursos frente a una incipiente y así problemática. para todo, o en lo chico o en lo grande. O sea, era una abundancia de recursos. Abundancia de recursos. Y yo pensaba en esto y me acordaba que cuando tuvimos las marchas, yo le pregunté en esa época al ministro que estaba a cargo, le dije, bueno, ¿y cómo están nuestros recursos? Porque vamos a tener 50.000 personas en las calles, dije yo. Vamos a tener provincias colapsadas, Costa, Sierra y Oriente. ¿Cuáles son nuestros recursos? Y me dijeron, muy claramente me dijeron, a ver, en gases lacrimógenos tenemos unos cuantos cientos de gases, tal vez llegará a unos miles, pero eso nos alcanza para unos 4 o 5 días nomás. Y los carros antimotines, ¿cuántos carros tenemos? Bueno, teníamos 5 y uno está dañado. Para todo el país. O sea, para 18 millones de habitantes. Eso fue desnudando. Para 24 provincias. Entonces yo pensé y dije, no tenemos nada. Y me dijo, no, prácticamente nada. Finalmente Colombia y Brasil nos hicieron llegar gases lacrimógenos, pero igual la capacidad represiva del Estado estaba muy disminuida. Creo que la policía hizo una extraordinaria labor
para esa capacidad disminuida, porque efectivos sí teníamos, si había 50.000 policías, entonces había que distribuirlos con sabiduría. Pero yo, en el momento en que me dijeron eso, saqué mi primera conclusión, porque uno tiene que sacar conclusiones cuando está ahí al frente de esas cosas. Y mi primera conclusión fue, este va a ser un conflicto largo. Tiene que ser un conflicto largo, porque si lo queremos hacer corto y queremos reprimir, aquí va a haber mucho fallecido, porque igual cada muerte es una tragedia y no vamos a lograr nada, porque las capacidades del Estado son totalmente disminuidas. Y nos planificamos, así se lo dije al presidente, nos planificamos para que sea un conflicto largo. Fueron 18 días. O sea que la estrategia fue esa. Claro, la estrategia fue esa. Nos planificamos para que fuera un conflicto largo. Y otra cosa, también para implementar, porque no teníamos la capacidad, no una estrategia de represión, sino de contención, que es totalmente distinto. Bueno, le salió bien porque duró bastante. Fueron 18 pero las pérdidas días. Económicas para el país también fueron bastante grandes. Pero es que no había cómo hacerlo de otra forma. Las pérdidas económicas fueron esas. Sopesamos, pero hubo 3 fallecidos vinculados directamente con las manifestaciones. Sí, 3 fallecidos y otros 3 fallecidos en el contexto de las manifestaciones. Nunca hubo un conflicto que haya durado tan largo y nunca hubo un número tan reducido de fallecidos en la historia del país. Es más, 2 meses después que hubo lo mismo en Perú, en el mismo tiempo, 15 días, hubo 38 fallecidos. Sí. Porque las respuestas que da la sociedad a veces son violentas y se mezcla de todo. Hay gente que es pacífica, hay gente que es violenta, hay guerrilla urbana, hay de todo. Pero uno se prepara sobre lo que tiene. Uno no puede armar una estrategia de política pública, aunque sea manifestaciones, o sea para dirigir un Estado, sobre la nada o sobre la propaganda. Tiene que prepararse sobre lo que hay. Y cuando hay poco, hay que ser creativo. Y cuando hay poco y las capacidades del Estado son limitadas, hay que saber involucrar legítimamente a la empresa privada. Pero para que la empresa privada se sume, también hay que tratarla bien y darle respuestas y darle facilidades para que produzca. Entonces, imposible no es, pero exige cierta versatilidad a la hora de tomar decisiones y, por supuesto, decisión política y capacidad de determinación. Yo creo que eso no le falta al gobierno, pero está mal enfocado. 9 de la mañana con 1 minuto. Doctor, se avecinan las elecciones 2025. ¿Va a participar? ¿No va a participar? Vamos a ver. Yo estoy al frente de un movimiento que es el Movimiento Acción. Acción. Nosotros lo creamos, o le dimos vida el año pasado, en agosto del año pasado, que nos aprobaron los estatutos, la estructura directiva. Tenemos alguna gente muy buena allí en el movimiento, que forma parte del movimiento, la exgobernadora del Oro, el exgobernador de Cotopaxi, el exgobernador de Pastaza, gente que ha estado en la función pública, gente muy buena en realidad. Y hemos venido trabajando, hoy estamos en el proceso de recolección de firmas, hemos llevado a cabo conversaciones con algunas organizaciones, tenemos propuestas sobre la mesa de participación, pero para mí lo más importante es que el país tenga una propuesta política, de ser el caso, y que se pueda armar, yo creo que un frente de centro que aglutine fuerzas de centro-izquierda, inclusive fuerzas de centro-derecha, pero sobre todo institucionalistas y democráticas, porque este país no aguanta ningún proceso autoritario por ningún lado. Y si es que hay buenas condiciones, yo, en mi caso, evaluaría la posibilidad de participar. No es una prioridad. La prioridad creo que es darle al país una opción. Y es en función de esa opción que veremos si las cosas van tomando forma. Y por supuesto yo trabajaré en la estructura del movimiento, y si es que este frente finalmente se termina de armar, por supuesto que estaremos allí empujando y buscando la manera de contribuir al debate político en el país. Perfecto. 9 de la mañana con 3 minutos, doctor Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno. Gracias por su importante presencia aquí y la información que nos dio esta mañana. 9 con 3 minutos, nos despedimos. Gracias a los reporteros en exteriores, Erika Franco, Luis Encalada, en cabina desde Controles, Eduardo Yepes, en locución, Carlos Luis Almeida, Javier Cuello, quienes habla Lisset Áviles. Mañana estaremos con más información a través de Unión Radio 580 AM, la cadena de la Unión. Hemos presentado Unión Noticiosa, donde la información, hechos, acontecimientos y opiniones son los equilibrios de la verdad. Unión Radio 580 AM, la cadena de la Unión. En Unión Radio es el momento de un espacio publicitario y promocional.
En tan solo 5 años nos hemos convertido en su radio referente las 24 horas. Para nosotros como periodistas es importante brindarles noticia confiable. Mantener al país informado es nuestro compromiso. Unión Noticiosa, lunes a viernes, 3 emisiones, 7 de la mañana.